el siguiente estudio, los casos y controles. Los casos y controles han nacido de todas las debilidades de la cohorte. Todo lo que era malo en la cohorte ha servido de base para crear los casos y controles. Si la cohorte era lenta, el caso control es rápido. Si la cohorte era difícil, el caso control es fácil. Si la cohorte era cara, el caso control es económico. Si la cohorte no se podía hacer enfermedades raras porque todo el mundo se moría antes de que ocurra, este sí es útil en enfermedades raras, cuya prevalencia era mayor de ¿cuánto? 10%. Perdón, menor. Esta sí es útil en enfermedades raras. Prevalencia menor a 10%. ¿No es cierto? Claro. Finalmente, si había problema ético, que si la gestante no la puedo seguir, que si el feto, que ¿saben qué? Olvídense, no quiero problemas éticos. Voy a trabajar sobre lo ocurrido, ¿no? Como quien dice, sobre la leche derramada. Entonces, no hay exposición a riesgos, por lo tanto no hay un problema ético. Porque recuerden que los casos y controles vienen de enfermos contra sanos, o sea, ya está la enfermedad, ya está el daño cardíaco por fumar, ya está el bajo peso por maltrato, ya está lo que fuera, o sea, ya ocurrió. Así que, ¿qué problema ético podría haber? Ninguno, o mínimos, ¿no? Más que el control de información. Así que, ya fue, pues, esa es otra ventaja. Y finalmente, si la cohorte solo, ¿se acuerdan que la cohorte solamente puede partir del expuesto y el no expuesto? Una sola exposición. Este casos y controles te permite estudiar varios factores de riesgo, varios a la vez, varios. Porque tú partes de la enfermedad y te echas en el pasado a buscar factor 1, factor 2, factor 3. Entonces, por favor, entiendan que las cohortes y los casos y controles son estudios complementarios. De la sombra de la cohorte se crearon los casos y controles. Son complementarios. De tal forma que tú como investigador tienes las dos herramientas para poder trabajar. ¿Ya? Lamentablemente, yo ya les dije, los casos y controles tienen fuertes desventajas. Sus desventajas son importantes. ¿Ya? Y eso hace que sean los estudios de peor calidad de los que se publican en la mayoría de revistas. Existen peores calidades, eso es cierto. O sea, existen peores calidades. Por ejemplo, los estudios descriptivos son de peor calidad, los transversales simples son de peor calidad. Sin embargo, de los que se publican en la literatura conocida o científica, caso control, cohorte y experimental son los más comunes. De esos tres, este es el que tiene la peor evidencia. ¿Ya? ¿Qué nivel de evidencia es? 3. Muy bien. Entonces tú dirás, ¿cuál es el aporte que le da la medicina basada en la evidencia? Si es que es de tan baja calidad, es que son los primeros estudios en realizarse, los primeros. Segundo, son los que tenemos mayor número. Lo que más tiene la literatura son casos y controles, y son los primeros. Entonces, cuando empezó este virus en Wuhan, todos los estudios eran casos y controles, series de casos y controles, mezclado. Entonces, era la única evidencia con la que batallaban todos los epidemiólogos, puro caso control. Con el tiempo recién vinieron saliendo las cohortes, ¿entiende? Entonces, ese es el aporte a la MB, ¿ya? El aporte a la MB es que son los primeros en realizarse. Por eso es que son los estudios que se hacen cuando se va a estudiar los brotes. Los brotes, lo primero que hacen son casos y controles. Y eso es pregunta examen. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la medida de asociación? Ya les expliqué. La medida de asociación es el odds ratio. Eso lo expliqué acá. Acá. El odds ratio, ahí está, es una probabilidad, nunca es un riesgo. Entonces, el odds ratio, ahí está, esa es la medida de asociación. No tenemos otra medida de asociación más que el odds ratio. ¿Ya? Entonces, solamente calculo las probabilidades, así que no tengo otra forma de saber el riesgo. Finalmente, hay un tipo especial que se conoce como caso control anidado dentro de una cohorte. ¿Ya?
Les voy a explicar rapidito esto. ¿Se acuerdan cómo eran las cohortes? Expuesto, no expuesto, ¿no? Los seguimos en el tiempo y vamos a ver cuántos quedan enfermos y cuántos quedan sanos, ¿no? Porque enfermo, expuesto y no expuesto, todos estaban sanos. Todos estaban sanos. Expuestos sanos, no expuestos sanos. Los seguimos en el tiempo y vemos cuántos se enferman, cuántos permanecen sanos. Pero ¿qué pasa si durante el seguimiento, supongamos que este es un seguimiento por 10 años, imagínense que en el año 5 yo quiero ver resultados preliminares. Resultados preliminares. Entonces quiero ver qué está pasando hasta esa época. Entonces ahí cuando yo corte voy a hacer un casos y controles, pero anidados. Anidados quiere decir metidos en esa corte, ¿ya? Son para estudios preliminares, ¿ya? Muy bien, para eso sirve. Entonces, finalmente, respondamos esta pregunta. Doctor, ¿por qué es evidencia 3? ¿Por qué son tan malos los casos y controles? Bueno, porque cometen sesgos. El sesgo de selección, que les dije, la falacia de Neyman, o que también es el sinónimo de no incluir casos nuevos. Eso es la falacia de Neyman, no incluir casos nuevos. Sesgo de información es el sesgo de memoria. No se acuerdan la exposición, ¿ya? No cumple los criterios de temporalidad. Eso es cuando el estudio es transversal y no puedo probar que sea longitudinal. ¿Se acuerdan que les expliqué? Cuando pruebo, puedo o no puedo probar que sea longitudinal. Eso es un estudio transversal. Entonces, cuando el estudio es transversal, no puedo demostrar temporalidad y hay un error. Y finalmente, es un bajo nivel de evidencia porque no cumple los criterios de causalidad de Bradford-Hill. ¿Entendido? Así que por todas esas razones, los casos y controles solo sirven como estudios para enfermedades raras o en los primeros momentos de un brote o de una enfermedad importante. De ahí no son buenos, ¿ya? Más adelante les voy a explicar sobre Neyman y sobre memoria cuando hagamos la parte de errores. Muy bien. Y finalmente vamos con los mejores diseños, los mejores de todos, los experimentales, ¿no? Entonces, ¿por qué se llaman experimentales? Se llaman experimentales, Doc, porque manipulan la variable independiente. Esta es su principal característica, la puedes manipular a voluntad en condiciones de laboratorio. Esa es la principal ventaja, ¿ya? Entonces, AstraZeneca, les dije, que está a punto de hacer sus ensayos fase 3 de la vacuna. Todo el planeta está pendiente de lo que salga con AstraZeneca, porque es lo más cercano a la ciencia que tenemos ahora para poder batallar el COVID desde el punto de vista de una vacuna. ¿Y por qué le creemos tanto a AstraZeneca? ¿Por qué la geopolítica mundial puede depender de ese hallazgo? Porque eso permite, no se olviden, o ese hallazgo ya está basado en el método científico y permite experimentar. Entonces, cualquiera que tenga dudas puede agarrar la vacuna de AstraZeneca y la prueba en condiciones laboratoriales y va a funcionar. Y eso le da confianza. O sea, eso es la parte científica. Por eso es que esto es lo más importante. Eso permite que pueda trabajar con toda la estadística posible, porque es lo que más se asemeja a la ciencia. De nuestra medicina, lo que más se asemeja a la ciencia es el estudio experimental, ¿ya? Por favor, eso es importante. Nuestra carrera tiene mucho componente empírico, científico a través de los experimentos, pero también tiene mucho componente social, demográfico, que no es científico. Así que un médico camina en la cuerda floja, de la ciencia pura y dura a la parte social, no científica. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista científico, lo que deben saber es que solo los ensayos clínicos controlados pueden trabajar con todas las hipótesis matemáticas estadísticas posibles. Con el resto tengan mucho cuidado, con otros diseños, ¿ya? Finalmente, se eliminan por completo los errores de selección cuando ha habido aleatorización. Cuando se aleatoriza, se elimina por completo los errores de selección. Por eso acá yo quiero que ustedes recuerden
que los experimentos se dividen en experimentos verdaderos y en pseudoexperimentos. ¿Por qué se llama experimento verdadero? Porque sí aleatoriza. ¿Qué significa, Doc? Significa que el grupo A es muy parecido, por no decir igual, al grupo B, ya que como están distribuidos al azar, el 50% de las condiciones están en el grupo A, tan igual como el 50% en el grupo B. En cristiano, si yo tengo 10 personas y quiero armar dos grupos homogéneos, la única forma racional de hacerlo es aleatorio, porque así yo divido las probabilidades aleatoriamente de cualquier cosa que ocurra 50-50, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, eres un inversionista, ya vas a invertir miles de millones de dólares en la vacuna de AstraZeneca, porque confías que va a servir. Entonces tú te preguntas, los que reciben vacuna van mejor que los que no reciben vacuna, ¿no es cierto? Entonces, si tú eres una persona que vas a invertir 1.000 millones de dólares, te harás una pregunta, ¿no? Y dirás, oye, ¿y cómo tú me puedes garantizar que el grupo que recibe la vacuna no está curándose porque tiene un mejor sistema inmunológico que el grupo que no recibe la vacuna? ¿Cómo me garantizas eso? AstraZeneca te va a decir, ¿por qué han sido aleatorizados? Es al azar. Entonces, si existe un supergen del sistema inmune, está dividido 50-50 en cada grupo. Así que ten por seguro de que ese no es el factor que interviene. ¿Ven la importancia de aleatorizar? Por eso, cuando no aleatoriza, se llama pseudo experimento o experimento falso. Pseudo experimento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es el otro componente. ¿Ya? El otro componente. O sea, los experimentos que no aleatorizan se llaman pseudoexperimentos, falsos. ¿Ya? ¿Por qué, Doc? ¿Por qué existen? Me puedes preguntar. Bueno, porque a veces no es ético aleatorizar. No es ético. ¿Ya? Supongamos que estoy haciendo mi ensayo clínico controlado, aleatorizado, de vacuna, y me doy cuenta en el paciente número 1000 que, oye, la vacuna protege. Protege, brother. O sea, la gente que recibe vacuna no se enferma, o si se enferma hace formas leves, y la gente que no está recibiendo vacuna se está muriendo. En el paciente 1001, ¿vas a aleatorizar? Si ya tienes 1000 muestras que te dicen que sirve, en el paciente 1001 le vas a decir, mira, te voy a poner en un grupo al azar. En un grupo vas a recibir vacuna y puede que te salves si te enfermas. En el grupo, si no recibes vacuna, puede que no te salves. No es ético, ¿verdad? Entonces, los estudios experimentales aleatorios terminan volviéndose no aleatorizados por ética. O de repente, desde el inicio del estudio, nunca pudo aleatorizarse porque no era ético. ¿Ya? Así que la ética es la que determina si se puede o no se puede aleatorizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como he tratado de explicarte y de convencerte, los experimentos son lo mejor que existe en la Tierra, los estudios experimentales, ¿sí o no? Entonces, ¿todo debería ser eso? Pues sí o no, claro. Por eso esto tiene nivel de evidencia 1. Y su gran aporte a la medicina basada en la evidencia son los ensayos clínicos controlados. No se olviden, ensayos clínicos controlados, ¿ya? Que dicho sea de paso, tienen 4 fases, ¿no? Vamos a recordar las 4 fases. La fase 4 de farmacovigilancia, la fase 3 de comparación de drogas, la fase 2 de farmacodinamia y la fase 1 de farmacocinética. ¿Se acuerdan? Los ensayos clínicos controlados, la fase 1 se hace en sujetos sanos y el objetivo es ver los efectos adversos de la droga. Es lo que AstraZeneca hizo en el mes de abril, si mal no recuerdo. Probó su vacuna en gente sana para ver los efectos adversos. Una vez que ya conoce los RAMs, conoce la dosis tóxica 50. Dosis tóxica. Entonces, ahora vamos a probar farmacodinamia. Vamos a ver en enfermos si es que la droga funciona. Funciona. Bueno, en el caso de una vacuna no se prueba en enfermos, se prueba también en sanos, pero se va a empezar a dosar los anticuerpos, a ver si funciona. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, si fuera una droga quimioterápico, habría que darlo en pacientes con cáncer terminal para ver si funciona. O sea, estás probando la dosis efectiva 50. Tú no sabes si sirve o si no sirve.
¿ya? Entonces voy a poner el ejemplo de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina no sabemos si sirve o si no sirve hasta que no lo prueben enfermos. Entonces eso es la fase 2, ¿ya? Una vez que ya has demostrado que sirve, dosis efectiva, tienes que darte cuenta que sea mejor que el placebo, que sea mejor que un paracetamol, que sea mejor que otro fármaco en cuestión. Entonces, la fase 3 es aquella que se hace en estudios multicéntricos, ¿ya? Y permite que compares las drogas para ver cuál es más eficiente. Acá tratamos de ver cuál es más eficiente, si la droga A o la droga B. Entonces, si yo tengo paracetamol para controlar la fiebre y tú inventas una pastillita, paracetamol por hablar, y tú quieres venderla en el mercado, tienes que probar que tu efecto del paracetamol que has inventado, por hablar, es superior o al menos es igual al paracetamol, que es el gold standard. ¿En qué fase se prueba eso? En fase 3. O si es que no existe otra droga, contra el placebo, pero tienes que probarlo, ¿está bien? Solo cuando pruebas que tu droga es mayor o igual de eficiente, recién acá la FDA te da el visto bueno para que entres en fase de comercialización. Y en esta fase de comercialización ya no hay un control estricto, así que acá vas a ver los efectos adversos a largo plazo. Por eso le llaman fase de farmacovigilancia, porque ahí tú vas a ver los efectos adversos que ocurren cuando los pacientes hacen y deshacen con el fármaco. Ustedes han visto por las noticias, hay gente que se toma ivermectina veterinaria, ¿no? Hay gente que se toma ivermectina sin siquiera estar expuesto, o lo que fuera. Entonces, eso es en la cancha, pues. Esos son estudios de farmacovigilancia. Y ahí es donde podemos ver efectos adversos a largo plazo o los efectos comunitarios. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es el aporte de un ensayo clínico controlado, que es lo mejor que hay en la evidencia. Bueno, ya que estamos hablando de esto, nuevamente les digo, parece que AstraZeneca será el primero que lance, es de la Universidad de Oxford, de Reino Unido. Probablemente Brasil sea el que nos dé las vacunas. Brasil tiene unas plantas para hacer vacunas que puede producir 40 millones de vacunas por mes. Mira, 40 millones, tiene toda la población de Perú, por mes, sin interrumpir su línea de producción de otras vacunas. Así que probablemente por ahí venga el fin de todo esto. Se descubre la vacuna y a través de Brasil se distribuye en Latinoamérica. Bueno, este era un gatito, pues, ¿no? Para salirnos del tema. ¿Qué otros tipos de ensayos clínicos hay? Bueno, vénganse acá. Los tipos de ensayos o de experimentos, perdón, son el ensayo clínico que se hace en enfermos, por ejemplo, las pastillas, las drogas. Voy a poner acá un ejemplo, la ivermectina. Los ensayos de campo se hacen en gente sana, por ejemplo, las vacunas. Las vacunas no se experimentan en enfermos siempre, ¿no? Lo más probable es que se hagan en gente sana, ¿no? ¿Sí? Las vacunas. Y los ensayos comunitarios son aquellos cuya unidad de intervención son poblaciones. Las poblaciones se intervienen. A ver, un ejemplo, Doc. AstraZeneca saca la vacuna. Brasil está dispuesto a producirla. Pero antes de que tú eres Martín Vizcarra, y antes de que te mandes a comprar, imagínate, ¿no? Para tus 33 millones de peruanos, que te cueste la vacuna, ponte $100 que le pongan. No sé cuánto cueste, ¿no? Pero bueno, estás hablando de 30 millones, 300.000, bueno, ya es quizá 3.000 millones de dólares, no lo sé, no lo he calculado ahorita, pero haz tus números, ¿ya? Entonces, tanta plata tiene que tener utilidad, ¿verdad? Entonces, antes de vacunar como loco, se hacen ensayos comunitarios. Entonces, agarro una comunidad. Por ejemplo, todo un pueblito. Agarramos un pueblo en Cajamarca, virgen de coronavirus, vacunamos a todos, ¿ya? Y agarramos otro pueblo virgen de coronavirus y le damos placebo, ¿ya? Y vemos cómo de repente la enfermedad llega. Entonces vemos en el pueblito vacunado, ¿se pudo contener la enfermedad con la vacuna? Sí, en el otro también. Entonces no sirve de nada, porque con o sin vacuna igual se controla. Pero de repente vemos que no, el que tiene vacuna sí controla y el que no, no puede. Entonces sí sirve.
Entonces, solamente cuando la vacuna ha sido demostrada en un ensayo comunitario, se puede autorizar la vacunación masiva. Si no, no. Por eso es que el refuerzo del tétanos se hace en cierto grupo, no en todos. Por eso es que la fiebre amarilla es obligatoria en ciertos grupos, no en todos. ¿O a ti te han vacunado la fiebre amarilla ahorita? No, no es cierto. Pero si viajas a la selva virgen, sí. Entonces, esos son los estudios comunitarios, sobre poblaciones para ver el impacto en toda la comunidad. Bueno, finalmente, los experimentales pueden calcular el riesgo relativo, porque calculan incidencia de los expuestos a la droga contra la incidencia de los no expuestos, y también pueden calcular medidas de impacto como la reducción absoluta de riesgo y número necesario a tratar, pero esto lo voy a dejar en el tintero porque lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo vamos a ver en la clase que toque medidas epidemiológicas. ¿Está claro? Muy bien, así que eso lo dejamos. Después voy a hablar largo y tendido de este punto. Entonces, con todo lo que te dije, ya pues tú vas a decir, doctor, todo es experimento. Claro, todo es experimento. Todo es. La OMS ha tenido que retractarse porque cometió errores al no usar literatura con evidencia tipo ensayo clínico controlado, doble ciego. O sea, es así. Todo es experimento. Entonces, ¿por qué no todo es experimento? Por sus desventajas. Hay problemas éticos, legales, sociales, son caros, complejos, muy largos, muy regulados. Sería imposible que en Perú se haga un estudio experimental, al menos con la legislación que hay, tendrían que flexibilizarlo porque es muy rígido. Y finalmente no te permite descubrir las particularidades. Cuando tú aleatorizas, eliminas por completo las diferencias, ¿ya? Acá me voy a poner filosófico, ¿ya? Filosófico. ¿Los humanos somos iguales o diferentes? Diferentes, por donde lo veas, ¿correcto? La igualdad solo existe ante la ley, ¿correcto? Ante Dios, si quieres, ¿ya? Igualdad de derechos ante la ley, pero de ahí es imposible que creamos que los humanos somos iguales, somos totalmente diferentes, desde un punto de vista genético, desde un punto de vista mental o psicológico, biológico, somos totalmente diferentes. Es más, tú eres diferente a ti mismo de lo que eras hace un mes, ¿me entiendes? O sea, de un mes a ahora tú ya eres totalmente diferente. Así que al que cree que los humanos somos iguales, más allá de la ley o como dicen pues de la ley de Dios, es imposible, es absurdo, ¿ya? Es absurdo. Eso es algo lógico, ¿ya? Porque tenemos biología diferente, genética diferente, mentes diferentes, culturas diferentes, interacciones diferentes, vivimos diferente. Y tú inclusive, nuevamente te digo, eres diferente a tu yo de ayer. Así que sáquense eso de la cabeza, todos somos diferentes, ¿muy bien? Y ahí, ¿por qué me explica esto, Doc? Es que, ¿qué pasa si yo los aleatorizo? Empiezo a distribuir a todos los humanos, agarro todos los 7.000 millones que somos y nos empiezo a aleatorizar en todo el mundo. Los empiezo a repartir en las ciudades de forma aleatoria. ¿Qué va a pasar con las diferencias? Se van a perder. ¿Me entienden? Porque todo va a estar homogeneizado. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú haces el mismo ejercicio en un experimento, las diferencias de grupos las homogenizas. Entonces, ya no hay una diferencia. Eso es bueno, claro, pues porque me permite ser científico, pero te hace perder información particular. Te voy a poner un solo ejemplo para que lo entiendas. Estás pasando visita en tu hospital. Un paciente está con una infección, lo están reventando de antibióticos los médicos jóvenes y no lo sacan. Todos sus cultivos negativos, todo. No sale. Estás pasando visita y viene un médico antiguo, mayor, experimentado, que ha visto miles de pacientes, más que los médicos jóvenes. Los médicos jóvenes le están dando tratamientos según las guías de práctica clínica, que son experimentos, ¿ya? Totalmente actualizados, leen up to date todos los días. Pero el médico experimentado también de repente lee todos los días, no tenemos por qué partir que no, es probable, ¿ya? Y está igual de actualizado, pero él tiene 1.000 pacientes vistos, el médico pulpín tiene 100 pacientes vistos. Entonces el médico experimentado dice, bueno, le han dado todo y no ha funcionado, ¿no? No. ¿Qué tiene? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Arráncale antituberculosos, ¿me entiendes?
El médico pulpín joven dice, no, pero maestro, ¿dónde está? No tiene BK, no tiene ADA, no tiene PCR, no tiene PPD, no lo sé. ¿Por qué le va a dar? ¿En qué guía dice eso? El médico viejo le dice, tú dale nomás, no molestes. ¿Ya? Ya le has dado lo que sabías, no ha funcionado. Ahora deja que el empirismo funcione. Entonces, el médico le da y el paciente se cura, pues. Entonces el médico joven va y le dice, maestro, enséñanos a orar, pues, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Qué brujería es esa? ¿Cómo has sacado la TB? Entonces ese error que has visto es porque ese médico joven no sabe que los estudios aleatorizados experimentales pierden la particularidad. Y el que ve pacientes de un grupo particular sí tiene esa particularidad. Entonces tu profe mayor, como ve puro peruano, puro paciente de ese barrio, de ese distrito, de esa ciudad, toda su vida, él conoce algo que la guía de práctica clínica de la AJA o de la Sociedad Americana no. ¿Me entienden? O sea, lo que los gringos no conocen, tu profe lo conoce en la comunidad. Entonces siempre complementen la ciencia aleatorizada, donde todos son homogéneos como minions, con la ciencia empírica, pero de las particularidades de cada comunidad, ¿ya? Eso es lo rico, ¿ya? Y otra vez me vuelvo filosófico. Lo que enriquece al humano y a la conciencia humana es que, sabiendo que la diversidad, ¿no es cierto?, es importante, no dejas que la particularidad se muera, ¿me entienden? O sea, tú debes dejar que lo particular siempre tenga su espacio, no puedes matarlo, ¿ya? Porque tú al matar lo particular o al querer generalizar todo, generas un sesgo evolutivo inclusive, ¿ya? Siempre hay que respetar la particularidad. Y en medicina y en ciencia no es lo contrario, ¿ya? Muy bien, entonces espero que les haya servido. Ahora sí pasamos a nuestra última diapositiva. Entonces, esta última diapositiva es la revisión sistemática. Es el último diseño de todos, ¿ya? La revisión sistemática, no se olviden, es un nuevo diseño que solo lo tenemos, o al menos lo tenemos bien desarrollado en medicina. ¿Ya? ¿Por qué, Doc? Porque esta revisión sistemática es una investigación, es un diseño, pero tu unidad de análisis no son pacientes, no son personas, sino son otros estudios. ¿Ya? O sea, en medicina, chicos, producimos tanta literatura, tanta información, tantas veces, que hemos tenido que crear un diseño para estudiar lo que estudiamos. Un diseño para estudiar lo que estudiamos. Hay empresas que ganan tanta, pero tanta plata, que tienen que contratar gente gastando plata para que les ayuden a controlar cuánta plata ganan. ¿Me entiendes? ¿No? Y hacen auditorías y todo. Algo así. En medicina hay tantos estudios que se hacen que tenemos que crear otro estudio para controlar los estudios que hacemos. Es una locura, ¿ya? Entonces, eso se llaman las famosas síntesis o revisiones sistemáticas. Están en el segundo lugar en la pirámide después de los estudios individuales. Acá se corrió. Estudios individuales. ¿Está bien? Entonces, estas revisiones sistemáticas o síntesis, como ven acá, son estudios donde tú pones 4 cosas o cumples 4 cosas. Primero, tienes un objetivo claro a responderte, que se llama pregunta pico. ¿Ya? P significa población, I significa intervención, C significa comparación y O significa outcome o resultado. Si tú en tu pregrado no has escuchado nunca la palabra pico, estás recibiendo educación médica de 1970. Sorry si es duro lo que les digo, pero si en su pregrado no han recibido información sobre qué es una pregunta pico, está recibiendo información de medicina de 1970 respecto a lo que es investigación. ¿Ya? Yo no te digo que a mí me hayan enseñado, ¿eh? Yo lo aprendí en el posgrado, así que estoy más que seguro que las universidades no sé si lo están enseñando. Si te lo han enseñado, en buena hora, porque esto es lo actual. Entonces, cada vez que tú quieras conocer algo en medicina, tienes que hacer una pregunta pico. ¿Sobre qué población quiero conocer esto? Pacientes COVID positivo.
¿Cuál es la intervención que quiero estudiar? Ivermectina, profiláctica. ¿Cuál es la comparación con la que quiero hacer? Contra placebo, o no darle nada. ¿Y cuál es el outcome o resultado, traducido al inglés, que quiero buscar? Menos días de hospitalización. Entonces mira, pacientes con COVID, intervenidos con ivermectina profiláctica, comparados con el placebo y versus cuántos días menos de hospitalización hay. Esa es una pregunta científica de hoy, del tipo pico. Esas son las preguntas que se responden en las revisiones sistemáticas, ¿ya? El segundo es que te dan los criterios de búsqueda y de selección de artículos explícitos. Una revisión sistemática te dice, vamos a buscar los estudios de investigación del año 2000 al 2020 que sean cohortes con estas características, bla, 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 bla. Lo vamos a buscar de PubMed, de Cielo y de, no sé, pues, de UpToDate, se me ocurre. Punto. Ya, bueno, aunque UpToDate no te da artículos, pero ya vamos a ver, PubMed, Cielo y no sé, pues, se me ocurre de otra librería Cochrane, ya. Entonces, esos criterios son explícitos. Todos sabemos de dónde salió la información, ¿ya? Tercero, el análisis es riguroso. O sea, te pones a estudiar cada uno de los trabajos y ves si lo incluyes o no lo incluyes. Lo incluyes o no lo incluyes en tu revisión sistemática. Chicos, ¿cuánto creen que se demora una revisión sistemática? 2 años. Es más, tu tesis puede ser una revisión sistemática. Si quieres, puede ser una revisión sistemática de literatura de COVID en Perú. Y yo creo que podrían aceptarte como tesis. Revisión sistemática de toda la literatura COVID que haya de Perú. No sé, pues se me ocurre de alguna pregunta pico importante. Entonces, es una tesis, ¿ya? Por eso cada 2 años las guías de práctica clínica se actualizan porque van cambiando las revisiones, ¿ya? Y, pregunta de examen, la unidad, el instrumento de análisis matemático, el instrumento matemático o el análisis estadístico matemático cuantitativo se llama metaanálisis, que no tiene traducción al castellano, por eso se escribe meta-análisis. No tiene traducción. Esa es palabra anglosajona, metaanálisis. Entonces, se ha visto que la primera vez que se usó este método fue en 1976. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el metaanálisis? Es un análisis estadístico que te permite ver hacia dónde va la evidencia. ¿Ya? ¿Cómo se ha calculado? Es bien fácil, vénganse acá. Este es el gráfico de un metaanálisis. Acá se pone una línea, ¿ya? Una línea con el 0, ¿ya? O puede ser el 1, vamos a poner 1, porque voy a asumir que es un estudio de riesgos, 1. Acá más de 1 y acá menos de 1. Eso quiere decir que esto es factor de riesgo y cuando es menos de 1 es factor protector. Eso vamos a estudiar en la siguiente clase. Por ahora quiero que sepan que si un riesgo relativo, un RR o un OR es mayor de 1, es factor de riesgo. Si es menor de 1 es factor protector. ¿Ya? Entonces supongamos que yo voy a hacer la pregunta pico. La pregunta pico. Habíamos dicho, ¿no? Intervención con ivermectina comparado con placebo para menos hospitalización en pacientes COVID. ¿Ya? Esa es mi pregunta pico. Y yo he revisado 1, 2, 3, 4, 5 artículos. He revisado 5 artículos que cumplen las características que yo dije de inclusión. Entonces, esos 5 artículos hablan sobre ivermectina contra placebo en pacientes COVID en Perú comparado con hospitalización. Perfecto. Entonces, voy a agarrar el resultado de cada artículo y lo voy a poner en este gráfico. Eso lo hace la computadora. Entonces, supongamos que el primer artículo fue de Jaimito y Cols. Ahí está. Jaimito y Cols llegó a esta conclusión. Eso es un box plot, ¿ya? Donde dice que, bueno, parece que es factor de riesgo. Pero luego agarro otro estudio de Juliana et al. Juliana et al. Y Juliana et al. se dio cuenta que era un factor protector la ivermectina. Bueno, ¿a quién le creo? ¿A Jaimito o a Juliana? No sé, pues vamos a seguir viendo. Luego agarro otro estudio de la universidad no sé cuantitos que demostró que es recontrafactor protector. Y luego busco otro estudio de la Sociedad Peruana de Infectología que demuestra que es factor protector. Pero luego veo un estudio de la Sociedad
de pediatría que me dice que está ahí en el medio, no saben si es protector o no. Y finalmente un último estudio, por ahí de un alumno universitario, que me dice que es factor protector. Son los únicos artículos que existen ahora en Perú sobre ivermectina y COVID, no hay más. ¿A quién le creo? A Juanita, o a Juliana, perdón, a Jaimito, a la universidad, a la sociedad científica, al estudiante universitario o a la sociedad de pediatría. ¿A quién le creo? ¿A quién? Entonces ahí entra el metaanálisis. El metaanálisis, chicos, es este pequeño rombito que ven acá, que es un cálculo matemático que te dice, según los datos que has ingresado, el rombito dice que es un factor protector. Así que el estudio sistemático o el metaanálisis es un estudio para ver hacia dónde se inclina la información. Así que por hoy, 2020, julio, le tenemos que creer a los que dicen que es factor protector. Factor protector. ¿Ya? Pero supongamos que se raya Jaimito y dice, está loco, yo tengo razón. Entonces Jaimito va a Estados Unidos, pide un financiamiento y le dan 20 millones de dólares para que Jaimito demuestre que es factor de riesgo la ivermectina. Jaimito se hace un super estudio con una caja gigante, miren una cajaza ahí, porque más muestra, la caja es más grande, porque está financiado por Jaimito. Entonces, para de acá a 2 años, el 2022, Jaimito nos demuestra y el rombo se viene para acá. En el 2021, de acá a 1 año, Jaimito nos demuestra que la ivermectina es tóxica. Tóxica, porque Jaimito tiene más muestra. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Le echamos la culpa a la sociedad de pediatría, a Juliana? ¿Le echamos la culpa por habernos mentido? ¿Haces tu pataleta? No, pues no. Simplemente agradeces a Jaimito. Oye, Jaimito, gracias por investigar, gracias por aumentar la medicina. Ahora sabemos que es tóxico. Lo que hace 1 año pensábamos que era tratamiento. Eso es la ciencia, la que se construye sobre sus propios errores. ¿Me entiende? Una persona científica jamás debe avergonzarse de decir que se equivocó. ¿De qué debe avergonzarse? De no seguir literatura objetiva, de creer cosas porque le dijo. A mi tía le funcionó. Eso no es ciencia. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la revisión sistemática permite hacer estos estudios. Muy bien. Bueno, por más loco que les parezca, hay tantas revisiones sistemáticas, sobre todo en la revista Cochrane. No se olviden que la librería Cochrane, acá no se escribe, vamos a ponerle, la librería Cochrane, ya, es la que más se conoce, la más popular, ya, la librería Cochrane es la más popular. Tiene tantas revisiones sistemáticas que tenemos que evolucionar a sinopsis de síntesis, o sea, son expertos que se encargan de revisar esta sinopsis e inclusive ya hemos evolucionado a los famosos summaries o resúmenes, ¿ya? Los resúmenes, ya acá, son, voy a poner asterisco, vamos acá. Los resúmenes son el UpToDate, por ejemplo. El UpToDate, el Dynamed, ¿ya? El UpToDate, el Dynamed, el Clinical Evidence y así otros programas, ya son resúmenes que son personas que trabajan todo el día y su única labor es revisión de literatura. Todo el día están leyendo sinopsis, están leyendo síntesis o están leyendo estudios y están dando recomendaciones resumidas. ¿Ya? Esos son los summaries o los resúmenes. Y acá también está, voy a poner guías de práctica clínica. A este nivel de la pirámide de evidencia también están las guías de práctica clínica, que pueden hacerlas a nivel de tu hospital, de tu universidad, a nivel mundial, no lo sé. Las guías de práctica clínica están arriba, a este nivel de la literatura científica. Por encima de esto solamente están los sistemas. Los sistemas son inteligencia artificial, o sea, acá ya no entran personas. Es algo que se busca, todavía no se sabe, pero existe. Los sistemas son bases de datos enormes que lo que buscan es responderte una pregunta pico sin que intervenga una persona, solo con inteligencia artificial.
Ahí es hacia donde va la medicina. A que haya tanta investigación por todo el mundo que terminemos sabiendo las cosas a partir de un sistema que integra todo. ¿Ah, chicos? Muy bien. Finalmente, recuerden que esta información de la revisión sistemática es cualitativa porque depende del investigador y cuantitativa porque depende del metaanálisis, que es un cálculo matemático. ¿Ya? Entonces, cualitativa y a la vez es cuantitativa. Muy bien, entonces, como han visto ahí, los diversos estudios que hemos visto, los casos y controles, las cohortes y los experimentos, están en este primer nivel de evidencia. Luego, cuando se sintetizan en sus revisiones sistemáticas, pasan al siguiente nivel. Y luego ya tenemos los nuevos o los sistemas modernos, que son básicamente estos dos de arriba, que tienen muy pocos años en la medicina. Así que probablemente tu profe, que ya pues está por los 70 años de repente, cuando le digas Up to Date, Dynamed, sí, te va a decir que es bueno y todo, pero lo va a ver con recelo porque es algo totalmente desfasado de su época. Ellos en su época veían como lo máximo las revistas y los artículos, ¿ya? Y de repente hacían revisiones sistemáticas por ahí. Así que este cambio en la medicina ha sido muy rápido, muy brusco, muy brusco. Estamos hablando de 1970 para ahora, que te va, bueno, son prácticamente 50 años, eso es cierto, pero para Perú, 50 años en el mundo, para Perú estás hablando de 200. O sea, acá todavía recién estamos en esta migración. Cada vez más rápido, eso es lo bueno. Ustedes ya son médicos que saben esto, son médicos que terminan la universidad manejando bien esto, que era algo impensable en mi generación, por ejemplo, ¿ya? Así que eso es bueno, estamos cambiando para bien, pero ya lo saben. Muy bien. Entonces, dicho esto, llegamos a la parte final de la clase, ¿ya? Vamos a terminar acá. ¿Cuáles son los niveles de evidencia y los grados de recomendación? ¿Ya? Entonces, rapidito nomás, yo quiero que ustedes recuerden primero los criterios de Bradford-Hill. ¿Se acuerdan cuáles eran los criterios de Bradford-Hill? Fuerza de asociación, especificidad, temporalidad, correcto, consistencia, experimentación. Eran los 5 criterios que me importaban. Fuerza de asociación estadística, específico. ¿Cómo se conseguía la especificidad? ¿Se acuerdan? Con pareamiento, con aleatorización. Temporalidad, con los estudios longitudinales. Consistencia, con las revisiones sistemáticas, porque varias personas llegan a lo mismo. Y la experimentación se consigue con los estudios experimentales, los ensayos clínicos controlados. Muy bien. Entonces se dice que estamos frente a una evidencia nivel 1 porque estás cumpliendo la mayoría de estos criterios de Bradford-Hill. Entonces, los ensayos clínicos controlados con revisión sistemática cumplen los 5 criterios. Cumplen fuerza de asociación, especificidad, temporalidad, consistencia y experimentación. Claro, un experimento es específico, longitudinal, experimental y tiene fuerza de asociación matemática, ¿no? Se supone. Y al tener una revisión sistemática, tiene consistencia. Así que he cumplido 5 criterios, ¿ya? Si yo tengo un ensayo clínico controlado sin revisión sistemática, entonces tengo fuerza de asociación, tengo especificidad, tengo temporalidad, tengo experimentación, pero no tengo, y este es el dato, no tengo X acá, ¿no? Nótenla ahí, lo voy a hacer con azul, no tengo consistencia. ¿Por qué? Porque no tengo revisión sistemática. Es un ensayo clínico sin revisión sistemática. ¿Ya? Muy bien. Ahora, se llama evidencia 2 porque ya cumplo menos criterios. Entonces, acá tengo las cohortes con revisión sistemática. Una cohorte con revisión sistemática tiene fuerza de asociación, sí, tiene temporalidad, sí, porque es longitudinal, tiene consistencia, pero no tiene experimentación, no tiene este de acá. Porque dijimos que la cohorte no experimenta, ¿sí o no? Y su especificidad es menor. Voy a poner una flecha para abajo. ¿Por qué, doctor? Porque dijimos que la especificidad
era con el pareamiento y la aleatorización, pero la aleatorización era más fuerte que el pareamiento. Una cosa es aleatorizar y otra cosa es parear. Entonces, es un poquito menos la especificidad. ¿Entiendes? Muy bien. Ahora vamos acá. Una cohorte sin revisión sistemática. Entonces será fuerza de asociación, baja especificidad, temporalidad, no tiene consistencia y no tiene experimentación. Ya le quité 2X. 2X y 1 menos. Menor calidad. Por eso es evidencia 2B. 2B. ¿Ya? Ahora vamos, acá me pasé. Vamos a la evidencia 3. 3. ¿Por qué se llama 3? Porque ya son los peores dentro de los estudios más frecuentes. Entonces acá son, ¿quiénes eran los peores? Los casos y controles. Casos y controles con revisión sistemática. ¿Ya? Entonces voy a hacer entrar esto. Bien. Casos y controles con revisión sistemática. A ver, sigan. Entonces, un caso y control con revisión sistemática, ¿qué criterio cumple? ¿Tiene fuerza de asociación? Sí. ¿Tiene temporalidad? No. Dijimos que el caso control no siempre respeta la temporalidad. ¿Tiene consistencia? Sí, porque tiene revisión sistemática. ¿Tiene experimentación? No. O sea, hasta ahí tengo 2X, pero su especificidad ¿es mayor o es menor? Es menor, porque no manipulaba bien las variables. ¿Se acuerdan? El caso control no manipulaba bien las variables. Entonces, le voy a poner 2 flechitas para abajo. Entonces tengo 2X, 2X, 2 flechitas para abajo, menos calidad. Casos y controles. ¿Ven? Y si tengo un casos y controles sin revisión sistemática, peor, pues tengo todo igual, pero X, X, X. Su madre, Doc, no tiene nada. Solo tiene fuerza de asociación estadística. ¿Se acuerdan que era la fuerza de asociación estadística? El pH 0, pues, ¿no? El alfa. Solo tiene matemática y casi nada de especificidad. Por eso te dije que los casos y controles eran la peor evidencia que había. ¿Ya? De los estudios frecuentes o de los que debes considerar. Pero de esto existe uno peor todavía. ¿Qué hay peor que el caso control? Sí. Las tesis de pregrado. ¿Se acuerdan? Las tesis de pregrado eran los estudios observacionales sin grupo control. ¿Se acuerdan? Los estudios transversales o longitudinales sin grupo control, factores asociados a factores relacionados con. ¿Se acuerdan la broma que hice en la anterior clase? Entonces, todas las tesis de pregrado, como no tienen grupo control, caen en este saco, en el nivel 4. ¿Por qué, Doc? Porque no tienen, voy a hacerlo al mismo orden, ¿ya? Para no confundirle. Estos los vamos a llamar estudios sin grupo control, ¿ya? Sin grupo control, ¿ya? Entonces, en esos estudios no hay forma de hacer revisión sistemática, no tiene lógica. Entonces, sin grupo control, solo tienen el hallazgo matemático, pero no tienen especificidad, porque no tienen pareamiento, pues. No hay pareamiento, ¿ya? No tienen esto, no tienen esto, no tienen nada. Así que cuando un alumno presenta su tesis de pregrado, lo único fuerte que tiene, si es que no ha hecho pareamiento, es su matemática. O sea, los números que ha encontrado. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Nada es malo en la ciencia. Nada es malo. Ese es el primer paso. Es el primer paso para seguir creciendo en conocimiento. ¿Ya? Por eso te digo una vez más, si vas a gastar todo tu año investigando, investiga en algo que te va a servir para después cuando seas residente. No investigues en una tontera que no aporta nada ni desata, no ata ni desata, perdón, porque es literatura que va a quedar ahí. ¿Ya? Entonces, en cambio, si tú investigas en algo que te va a servir después, vas a poder evolucionar a un caso control, a una cohorte y quién sabe de repente un experimento. ¿Ya, chicos? Ese es mi consejo. ¿Ya? No es mala la evidencia de baja calidad, sino que es la primera piedra. Ténganlo así, la primera piedra. Muy bien. Y finalmente, acá yo veo un 5. ¿Cómo puede haber algo peor que eso? Hay algo peor, que las opiniones. La opinión de expertos. ¿Ya? La opinión de expertos, eso es lo último. ¿Ya? La opinión de expertos es el nivel más bajo.
Con eso terminamos, chicos, la clase. Con eso terminamos. La opinión de expertos es lo último, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la opinión de expertos? La opinión de expertos significa que no hay un dato objetivo. O sea, Doc, no tienen la fuerza de asociación estadística, solo es su palabra. No hay datos medidos, no hay nada de nada, ¿ya? Acá también están algunos libros de teoría, acá están algunas revisiones narrativas, se llaman, revisiones narrativas, ¿ya? Y así otros artículos o material académico que no tiene peso. Así que ese sí no lo pueden considerar. Es una buena forma de empezar a conocer un tema, pero no lo pueden considerar como la verdad, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen. Por ejemplo, si yo les pregunto, todas las clases de QXMedic, todititas las teorías, y no solo de acá, de cualquier academia, o todas las clases magistrales de tu profesor, ¿qué evidencia es? Esa teoría es buena, claro, pero ¿qué evidencia es? 5. Está acá. Acá está, porque cada clase en QX es una revisión narrativa que hacemos de los temas, ¿correcto? Está ahí. Entonces, es como se inicia. Tú inicias a conocer la medicina por ahí, ¿ya? No lo olviden. Bueno, y finalmente, terminamos que cada nivel de evidencia genera un grado de recomendación. El nivel 1 es el A, el 2, 3, el B, el 4C y el 5D. Esto es la famosa tabla de Sackett y Guyat, ¿ya? Esta es la tablita de Sackett y Guyat, que es la que les recomiendo estudiar. Hay muchas, pero esta es la mejor. Sackett y Guyat, que lo clasifica así. La NCCN, correcto, del cáncer, la NCCN de cáncer, te califica como evidencia A hasta acá, hasta la 2A, hasta ahí recomienda, ¿ya? ¿Quién más? La NCCN, las pólizas de seguro, RIMAC, Pacífico y muchas pólizas de seguro en el mundo consideran hasta el 2A evidencia que vale la pena cubrir. Más allá de eso no. Entonces, es importante que sepan, porque hasta acá se considera evidencia de peso. Si van a ir, por ejemplo, a un juez, a un juzgado a defender un caso clínico, tienes que ir con evidencia de este peso. ¿Ah, chicos? Bueno, entonces espero que esto les haya servido. Ya, en verdad espero que les haya servido. Es la parte del nivel de evidencia que todos tienen que manejar y claramente todo esto que hemos hablado está en el campo de la epidemiología clínica. O sea, esta diapo ha sido toda la medicina basada en la evidencia, está en el marco de la epidemiología clínica. No hemos hablado nada de la epidemiología social. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces espero que esto les haya servido. Como les digo nuevamente, hemos terminado ya la transmisión en vivo, acá vamos a parar. La siguiente clase vamos a conversar sobre errores, ya, validez y medidas epidemiológicas.